You're breaking me, la 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 la. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. La actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Razones de Estado está con sus 10 años con un espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Ya está con nosotros don Percival Madero, la cual le damos la bienvenida al cientista político y doctor en comunicaciones en la jornada del día lunes 9 de marzo del 2026. Buenos días, don Percival Madero. Buenos días, Douglas. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distintos auditores y televidentes. Que empezamos una semana importante, ¿eh? Cambio de mando, nueva jefatura en la moneda, todo lo que significa esta situación donde se han devuelto los peluches, como decíamos nosotros cuando éramos lolos jóvenes, cuando uno peleaba con su polola y decía, ¿sabes qué? Mira, toma, llévate las cartas, llévate las cosas que me regalaste, los peluches. Entonces acá esto ha pasado como lo mismo, se han devuelto los peluches, lo que es CAF con Boris y viceversa. Y eso está bien. Y está bien porque en el fondo, más allá de la discordia, más allá de los puntos de desencuentro, y bastante más allá y por sobre estamos dentro de un cambio de gobierno eh, electo por el pueblo mayoritariamente, electo del CAS, y sobre todo distinguidos auditores y televidentes porque nosotros no nos podemos permitir esto desaguisado, esta cosa menor, esta cosa que nosotros la llevamos de forma bastante castiza, la chismochina y la Wi-Fi. Yo creo que, entendiendo la indignación de Cast por haber estado paseándose durante mucho tiempo con información no fidedigna en el traspaso de mando, requería, a mi juicio, un golpe a la mesa. ¿Ya? Y decir, mire, esto no es como usted cree, ¿ya? Decirle a Boris, acá o me entrega la información y finalmente el presidente Boris recula y dice, ¿sabe qué? Le voy a entregar la información. Y no es una cuestión que debe ser así, que yo me amayo con la información y yo no solamente la tengo, porque aquí yo diría, la amenaza, ¿ya?, de una auditoría total era un tema realmente grave, una auditoría completa al gobierno que se va, porque eso habría generado un ruido a mi juicio innecesario que, entendiendo la política y sabiendo cuáles son sus traumas, obviamente aquí hay un problema muy serio de gastos, digamos, exacerbados por parte de algunos organismos del Estado que no se sabe el destino. Y eso hay que entenderlo, ¿ya? No basta, porque eso no se cree, cuando Boris dice junto a Bodanovich, al alcalde Bodanovich y la ministra Vallejo, que se despide antiadherente y dice que se va con la frente en alto y las manos limpias. A ver, acá hay mucho que decir, ¿ya? A mi juicio, no se da ni con la frente en alto ni con las manos limpias. El país es más pobre de cuando llegó y estamos más endeudados que cuando llegó. Y tenemos una situación internacional difícil, sobre todo porque él la dejó planteada independiente del cable chino, porque esto de devolverse los peluches no es un tema que se da por zanjado solamente por decirlo. Acá lo que importa es que las autoridades entiendan dónde el terreno que pisan. Y muchas veces adujimos que la enorme inexperiencia de Boric nos iba a meter en muchos problemas. Y de hecho nos metió en muchos problemas, particularmente con que sella su gobierno respecto de haber sido pillado de una negociación incompatible para los intereses de la República de Chile, que era entregar y medianoche, entregarle un decreto, un decreto ley que permitía un cable chino. Fue pillado
y eso tiene toda una retórica, distintos auditores, y tiene toda una secuencia que honestamente da vergüenza. Es decir, cómo hasta el punto donde un gobierno lo entiende, dado todas las circunstancias, y tenemos a un cambio en los términos de la globalidad general, ya tratar de dejarle un cablecito a China, donde los chinos iban a manejar exclusivamente toda la información, y eso era obvio que nos producía un problema muy sensible en los temas, digamos, diplomáticos y económicos y militares. Por cierto que el devolverse los peluches, ¿ya? El decir que acá está todo bien, me parece un buen fin, ¿ya? Porque no podemos estar en un sentido infantil, ¿ya? Digamos, con desprecio en los cambios del mando, porque esta cuestión va más allá de quien nos representa. No somos una república bananera, aunque así se trató de empujar. Aquí las cosas tienen que pasar por instituciones que tienen que dar el visto bueno y el establishment político, ¿ya? Debe entender que acá se nos pasaron por el aro a todos. Y eso no se olvida con las buenas intenciones. Eso está clarito. Así también Boris se pasó por el aro, ¿ya? Haciendo las indicaciones del Partido Comunista, cuando incluso a sus propios digamos, diputados y senadores, incluso a su ministra del Interior, que era Carolina Tobar, no le informó que iba a indultar a delincuentes de la primera línea. Y no solamente indultar, como siempre les digo, tenemos que entregarle pensiones, o sea, sueldo de por vida. Ahí yo le digo al señor Boris, usted no se va con las manos limpias, señor. Nos dejó cerca de 500 violentistas ahí pagaditos para hacer desórdenes. Y eso nosotros en el mundo de la opinión, del análisis, no lo tomamos en consideración, y de ahí donde yo interpelo a mis otros colegas que esas son las cosas que nos tienen que colocar en el centro del debate. Esa es la realidad. Si le queremos echar para adelante, queremos mostrar alguna cosa, bueno, ya está bien. Pero para el tema de la República, para el tema de Estado, esas son cosas que tienen que quedar a frente. Hay otras cosas más, que se lo he mencionado muchas veces. Los falsos exonerados. Ya, ahí no quiso hacer nada Piñera, ya, esos dos gobiernos, no quiso investigarlo. La izquierda quedó calladita porque hay mucha gente, del 100% de los exonerados políticos de los años, por problemas de los años 70, ¿no? Los años 80, etc., se subieron por el chorro. Esto dicho por destacados dirigentes del socialismo. Cerca de un 60%, 65% de esos exonerados que reciben plata todos los meses. Hace décadas no se merecían eso. No solamente reciben plata, tienen toda una cantidad de beneficios del Estado que se los encargan. Con un cargo de millones de dólares, ¿ya? Y esa usted no tiene para combatir la pobreza. Esas son avivadas de nuestro sector político que el año iniciado los procesos democráticos en los años 90 firmaron a destajo cuestiones que bastaba solamente la firma de un diputado o un senador para decir que efectivamente había sido, entre comillas, torturado por la dictadura. Y cerca del 65% falso. Y ahí está. Estos distintos auditores dentro de un contexto de cambio de gobierno, donde acá se va a mover un poco el agua, porque la extradición de Galvarino Pablaza, un hombre importante, comunista, importante del aparato armado del Partido Comunista en los años 80, hoy día o mañana podría llegar a Chile para ser juzgado en Chile. Él participó como autor intelectual del asesinato de un senador de la República, Jaime Guzmán. Y eso tiene que llegar y va a tener que ser juzgado acá. ¿Ya? Y es probable que esto cambie un poco la mecánica, porque eso depende ahora de Milei. ¿Ya? Es decir, el presidente Milei va en las próximas horas probablemente ya de
el bueno para que, el visto bueno, para que finalmente detectives traigan esposado a Galvarino Baulaza, asesino de un senador en democracia, para que sea juzgado en Chile. Militante del Partido Comunista. Ahora, imagino que Lautaro Carmona ya irá a hablar de sus condiciones y abogará por él. Ya no tiene a Maduro, ya no tiene a Díaz Canel, ya no tiene a varios al cual pedirle apoyo o plata prestada. Ahora, en este cambio de gobierno, distintos auditores, es necesario nosotros entenderlo en su cabalidad. Cada ministerio tiene su propia cuita. Cada repartición del Estado tienen que asumir que estamos frente a un deseo, a una voluntad, a una esperanza, que esto eventualmente pueda cambiar. Pero a mí me gusta, como ha sido mi tónica en estos 10 años anteriores de Razones de Estado, es que usted entiende una perspectiva distinta. Que esta no es la titular de la noticia de la televisión, de la radio. Esto es una cuestión que tiene que ver de cómo se maneja y cuáles son las condiciones que tiene nuestro Estado en una situación difícil. Porque quedamos como loro en el alambre, así chapaleando, de saber si acaso vamos a estar con Estados Unidos, con China, y eso nos van a arrastrar, y eso va a generar un debate político. Y eso es torpe de la perspectiva de nosotros, país chico. Con una política, digámoslo una vez más, distintos auditores, rasca. Y no lo digo en un sentido, digamos, extremadamente peyorativo, lo digo en el sentido de la realidad. Los hombres de Estado que nos representan en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, incluso en el Poder Judicial, ojo, ¿ya? Están hoy día pasando por un momento difícil, distinto, porque saben, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, que no dan el ancho. No saben de estas materias. Debieran escuchar razones de Estado, digo yo, humildemente. Pero sobre todo porque en esto, cuando se empieza a levantar una situación donde toda la política del anterior gobierno va a ser auditada ya tiene que estar negociado eso, de manera más importante, yo creo que acá también hay que establecer situaciones que de alguna manera nos despejen el campo, medianamente nos arreglen el camino. Pero podríamos hoy día, a propósito del cable chino, estamos en el peor de los mundos diplomáticos. Se juntó hace algunas horas atrás el presidente Trump de Norteamérica y el presidente Kass de Chile, el presidente electo. Estuvieron juntos en Miami, conversaron. Se hablaron y siguieron varias cosas. Bueno, Trump felicitó a Kass por su triunfo. Y Trump, bueno, que es de la misma línea política, son personas de derecha, no son marxistas. Aunque no todos los marxistas, los no marxistas, son estrictamente de derecha. Ojo. Y en eso, claro, el poder del mundo se alinea a propósito de todas las guerras, a propósito que le quitaron el abanderado que tenía el socialismo en América Latina, se lo llevaron preso a Estados Unidos porque tenía una orden de aprehensión de un juzgado norteamericano, y Trump lo que hace es ir a buscar a Maduro y lo saca. Pero ¿se dieron cuenta cómo lo sacó? O sea, la limpieza de la acción, más allá de las personas que murieron, agentes cubanos que supuestamente lo custodiaban. ¿Cuánto pasó con esto? Y ya el Guaripora no está. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Y finalmente, hoy día con unas situaciones políticas, hoy día sí que Cuba está con estos mecanismos de asedio político. No tienen el petróleo que les regalaba, entre comillas, a cambio de inteligencia cubana, les regalaba Cuba a cambio de petróleo. Y eso obviamente también plantea un tema
que tiene que ver cómo hoy día el mundo se polarizó. Y esto tiene que ver porque son cortos espacios. Este gobierno que empieza pasado mañana son solo 4 años. Y no sabemos, y esto para arreglarlo, distinguidos auditores y televidentes, no requiere 4 años, requiere harto más. Yo diría 15, tal vez 16. 16 para quedarse con los 4 años, con los 4 gobiernos que vengan. Pero, ¿dará el ancho esto? Los errores o los horrores del gobierno que empieza podrán debilitar la confianza que hay en ellos. ¿Entenderá nuestra ciudadanía el peso de lo que estamos haciendo? ¿El peso de lo que hoy día va a ocurrir para tratar de mejorar nuestros niveles de pobreza en Chile? Porque eso es lo importante. Porque hay algunos que se llenan la boca con la pobreza y saben que mientras menos pobres hay, más mal le van en las elecciones. El mundo del marxismo es así. O sea, de hecho, promueve la pobreza, lo digo de nuevo para que se entienda bien, promueve la pobreza para generar más condiciones electorales favorables a ese sector. Cuando se empieza a eliminar la pobreza y las personas más necesitadas empiezan a tener una mejor situación, ya no piensan en la izquierda como solución. Eso lo ha dicho Lula, lo han dicho todos los dirigentes de izquierda. Es así. Es más, si usted quiere tener certeza de esto, lea lo que señala Marx y Engels, ¿ya? Sobre todo el marxismo, de ahí viene Marx, en los temas de los libros del Capital, o netamente basta una lectura muy sencilla para darse cuenta que esto es así. También la izquierda, en todos los países donde estaba, y recuerdo el catecismo político, hoy día se le debilita. Hoy día está debilitado ese catecismo porque, bueno, se le fue el Guaripola, lo tienen preso en Estados Unidos, en Nicolás Maduro, pero aquí tengo auditores y televidentes, hay una situación que para nosotros, los que queremos estar mejor informados, no puede pasar desapercibido. Aquí estamos frente a una nueva situación política o geopolítica que cambia los ejes del mundo político, diplomático, económico y militar. Esto no es una cuestión que va a salir a decir a alguien hoy día, probablemente los que son los marxistas, digamos, los que están en ese mundo, a decir que nosotros estamos alineados, ¿no? el país, Chile, con el gobierno que viene, con Trump. Y ellos preferirían estar alineados con China. Cuestiones de tipo político, cercanía, dictaduras comunistas, ¿ya? Ningún interés por la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, aquí hay que manejarlo de una forma en que no podemos ver el mundo desde los árboles. Hay que verlo desde arriba para ver el bosque. Porque si usted se mete al árbol, ¿ya? Va a ver todo el árbol. Pero la mirada periférica, la mirada grande, lo que se necesita, hay que verlo de un punto que usted examine todo el orden, cómo está y cómo estamos dentro de esa relación. El árbol importa, pero hay que ver los árboles. De acá, lo que nos falta es mirar los árboles. Es decir, desde arriba. No el árbol chiquitito, esa cosa pequeña, que es lo que pasa, no. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Y mientras más nos peguemos al suelo, más deficiente va a ser nuestro análisis. Porque en definitiva lo que acá pasa es que no tenemos esa mirada periférica. ¿Dónde queremos llegar? Chile no tiene ese esfuerzo. ¿A dónde queremos concurrir? ¿Qué tipo de educación queremos tener para salir de la pobreza? Porque esta educación que tenemos hoy día solo es para empobrecer. ¿Qué queremos hacer con la delincuencia, con el crimen organizado? Y eso, distinguidos auditores, también es parte del cuento, porque el crimen organizado, el lumpen, ¿ya? Sirve a los intereses políticos de sectores marxistas. Dice, pero ¿cómo? Es así.
está escrito por ellos mismos. ¿Por qué cree usted que indultaron a los delincuentes de la primera línea? ¿Porque eran bonitos? Le suena, ¿no es cierto? Le cabe. ¿Ah? Ese indulto es para tener un grupo de partners, ¿ah? De personas vinculadas a la violencia, pagadas para eso. Eso es porque la violencia importa para los objetivos políticos del sector marxista. Bueno, tengo distinguidos auditores de este programa que muchas veces tienen la gentileza, cuando conversan o tienen alguna relación contractual o alguna relación verbal conmigo, de que este punto muchas veces ellos lo consideran poco objetivo. Pero esto no es de pareceres, es de cosas, de hechos, de cosas que están planteadas, cosas que existen. No es un invento. El crimen organizado sirve a los intereses, y la delincuencia en general sirve a los intereses de quienes quieren empobrecer una población, y reitero, mientras más pobres, más fácil llegar al poder. Y cuando están en el poder, hacen lo que quieren. Y eso, bueno, puede preguntárselo a Nicolás Maduro, o puede preguntárselo a los que están en ese mundo. La pobre Cuba hoy día, ya, dándole como cuerda y dándole como bomba en fiesta su discursillo ya político-militar. Ahí están. Y no tiene que ver por lo que está pasando ahora. Ya de antes venían con una decadencia brutal. En consecuencia, distinguidos auditores, lo que viene ahora es saber cómo se van a manejar los temas de los, digamos, de los traspasos de mando. Más rato, en unas horas más, ya firma que va a ser el subsecretario ya, del Interior que empieza a tomar el poder. Ya, cómo hacer el traspaso después. Y este arreglo de último minuto, este arreglo que acá finalmente CAS se da cuenta que no puede agarrar para el deseo del presidente que viene, entregando la información parcial o no contándole la firme, como cable chino. Fue un error. Llegó con errores. Recordarán ustedes de Temu Cuycuy, 2 días después de ser electo, va la presidenta, la ministra del Interior, Iscasiche se llamaba en ese entonces, amiga del presidente, creyendo que por ganar el asunto en Arauco las cosas se iban a arreglar. ¿Ya? La Pachamama digamos, y todo lo que tenía que ver con ese cuento y lo propio de esas lógicas, y la reciben a balazo. Ahí entendieron, no es como nosotros creíamos, no es como el discursillo estudiantil de la fecha. No, esta es otra cosa. Y acá, distinguidos auditores, va a pasar exactamente lo mismo en el sentido de que acá hay que tener mucha claridad de que van a haber muchas fuerzas determinadas para generar condiciones de inestabilidad. La delincuencia es alguna de ellas. La economía es otra sección de ese tema, y sobre todo por este punto en que quedamos hoy día, así como entre la espada y la pared, para saber por qué teníamos que definirnos, si por Estados Unidos o por China, en el peor, a mi juicio, de las intromisiones que hicimos en el mundo privado. Nosotros queríamos pasar piola. No era fácil, ojo, no era fácil. Y acá, distinguidos auditores, hay muchas cosas que cortar, muchas cosas que entender, y sobre todo mucha información que traer a la mesa y a sus oídos o a su vista, para objeto de que entendamos que esto, de que ya empiezan los aires del nuevo gobierno, es saber si esto que se va finalmente tiene que quedar regulado para que en un intento, cuando a las izquierdas se le ocurra tal vez ser gobierno en alguna oportunidad, entiendan que dejan esta situación, van a adornar las cifras, y que todo esto fue fantástico, que todo se hizo bien, etcétera, etcétera. Tampoco podemos decir que acá no se ha tratado de hacer algo, ¿ya? Pero aquí, distinguidos auditores televidentes, cuando usted va a los números, a lo delicado del número, ¿ya? Estamos más pobres y estamos más endeudados. Y ojalá
quisiera esperar que el nuevo Congreso entienda qué es lo que va a hacer ahí. Y que los que no tienen en nada, que lo creen en nada, o los que no saben nada, o muy poco, empiecen a entender rápido cómo funcionan estas cosas. Porque requerimos lucidez respecto a esto. Distinguidos auditores y televidentes, de esta forma estamos terminando nuestra relación de hoy de nuestro programa Razones de Estado. Mañana estaré en Santiago, muy cerca del cambio de mando. De allá transmitiré, a esta hora no se va a producir el cambio de mando el día 11, pero voy a estar ahí. Muy cerca de ese lugar, voy a tener algunas conversaciones con las autoridades que llegan, algunas que se van también, y vamos a tener ahí las últimas novedades de lo que esto significa, porque vamos a hacer un periplo muy interesante para dotarnos de información y de contactos que mejoren nuestro programa Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias y nos encontramos mañana de nuevo en otro Razones de Estado. Muchas gracias, que adelante Douglas. Muchísimas gracias, Percival Madero. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado cumple una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan seguir y escuchar todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Si quiere nuevamente volver a escuchar este episodio, lo puede hacer a través también de nuestro YouTube, Madero CL, y también a través de www.madero.cl. Que tengan una excelente jornada y un excelente inicio de semana. Continúen en nuestra programación porque a las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Buenos días. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.